principio íbamos a tener una furgoneta más pequeña y ahora, pues hemos llegado muy lejos. Y sorprende. A ver, ahora tengo hay una lucecita aquí en el cuadro. No puede ser esto, ¿verdad? Ha pasado ya un tiempo desde la primera vez que abrí este canal de guitarra clásica. Ha sido una época de muchísimos cambios. He aprendido una barbaridad. Y me alegra en cierta parte poder darte la bienvenida a mi último vídeo. Al menos mi último vídeo aquí. Cuando empecé este canal hace ya algo más de 3 años, aunque no tenía todo lo que ahora estás viendo, cada vez que quería grabar un vídeo tenía que montar y desmontar todo en el salón. Mover el sofá, colocar el fondo, trípode para grabar con el móvil, trípode para el micrófono, tarjeta de sonido, ordenador portátil. Tardaba 1 hora en montar, grababa y otra hora en recoger. Por esa razón tenía que grabar al menos 3 vídeos seguidos, cambiándome además de ropa para que no pareciera que se había grabado todo el mismo día, trabajando además a jornada completa. Por si fuera poco, 2 meses antes de empezar el canal, en enero me diagnosticaron el síndrome de Wolff-Parkinson-White, me daban taquicardias supraventriculares a más de 200 latidos por minuto y con suerte me pudieron operar del corazón en noviembre de ese mismo año. Esos 10 meses hasta la operación no fueron muy divertidos que digamos, pero gracias al apoyo de mi mujer y mi familia, pues aquí estamos y ahora de lo único que puedo quejarme es de la alergia al polvo, los ácaros y bueno, de un par de cosas más que vas a ver en el vídeo de hoy. En este vídeo me vas a ver sufrir, así que coge palomitas y disfruta porque estamos en el día 1 y esto solo acaba de empezar. Después de un par de horas recogiendo, o alguna más, que acabas de ver en un par de minutos, y te confirmo por cierto que es más divertido verlo que grabarlo, toca desmontar los paneles acústicos. Que por cierto, si quieres saber cómo hacer estos paneles caseros sin tener ni idea de carpintería, te dejo el link por alguna de estas 2 esquinas, no sé ahora mismo cuál. Que por cierto, ya, no te he puesto el antes y el después del sonido porque no he grabado nada con este micrófono, pero cómo se nota la diferencia de que estén puestos a que estén quitados. Me salieron los 4, quiero recordar, por unos 120, 150 euros. Y justo en este momento aprendí una de las lecciones más importantes del vídeo. Cuando creas que ya has terminado, siempre queda algo más. Tira por ahí. En este caso la alfombra. Vale, empezamos la mañana, son las 9 menos 5 y vamos a empezar directos al grano con Ebastel Forte, porque ya vimos cómo estaba el día de ayer, o sea que esta vez no me la juego más. Listo. Salimos de los campeones. Vamos a intentar por todos los medios pillar una furgoneta más grande. No sé yo si nos van a dejar, porque ya hicimos la reserva, pero estamos viendo que de espacio no vamos muy bien. O sea que ponemos rumbo a Almería y vamos a ver si hay un poquito de suerte. Y sí, suerte íbamos a tener. Lo que no me imaginaba era lo poco que nos iba a durar, pero vayamos poco a poco. Nos pusimos rumbo a Almería y de camino se veía parte de la catástrofe del incendio de Almería, que apenas tuvimos a unos 10 kilómetros cuando ocurrió. Te pongo por aquí también un vídeo que yo mismo grabé de cómo los aviones del Grupo 43 iban al mar a recoger el agua y así estuvieron varios días pasando justo por encima de nuestra casa. Pero volvamos ahora a nuestra misión de conseguir una furgoneta más grande. Bueno, pues lo hemos conseguido. En principio íbamos a tener una furgoneta más pequeña y ahora, pues... Él es el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana repartes el dinero. Hemos pillado furgonetón, 20 metros cúbicos. Y estoy aquí esperando a echar gasolina, esta mujer no se aclaraba. Estoy esperando aquí a echar gasolina con el motor apagado porque me ha dicho que consume 14 litros o 15 a los 100 de diésel. Que el diésel está caro como su... Voy a ver. Ah, muy bien, a 1,89. Genial, estupendo. Muy bien. Una hora después. Pues... hemos llegado muy lejos. Madre mía. Vale, actualización, pues menos mal que íbamos 2 coches. Bueno, y aquí voy apretado porque habíamos cargado una mesa y unas sillas, en fin.
De repente voy por la carretera, empiezo a perder potencia, me sale ahí en el cuadro EDC, era diésel, electric, diésel, no sé qué, y llamo a los del renting y me dice, oye, pues si ha perdido potencia, me dice la chica, pues anda un poco más, a ver si se le pasa. Digo, claro, digo, me voy a hacer los 300 kilómetros. Cuando la furgoneta está vacía, ya falla, ahora me hago los 300 cargada. Claro que sí, pues nada, pues estamos de camino otra vez al punto de partida. Quedan 48 kilometritos que me había dado tiempo a hacer. Pero ha habido una cosa más que me ha gustado mucho, un detalle, y es que cuando llamo a la aseguradora, a la de asistencia en carretera, me dice, lo que podemos hacer ahora es pedirte un taxi, que vayan a por ti, y el taxi te deja en el punto más cercano que haya comunicación, algo así me lo ha dicho. O sea, si no llegamos a ir dos coches, o sea, la furgoneta y un coche, me veo que me dejan en el pueblo que sea, en la parada del autobús, esperando a que llegue el autobús. Maravilloso. Un 10. Bueno, pues hemos hecho una paradita técnica en el McDonald's y vamos a ver si ahora tenemos un poquito más de suerte, porque yo de verdad que no quiero hacer el vídeo muy largo si es de esta forma. Ay, que me dejo la llave. Al menos esta parece que está un poquito más nueva, pero vamos a ver si esto arranca. ¡Hala! ¡Vámonos! Pues acabamos de llegar. Esta se supone que era la parte más fácil, o sea que no sé cómo va a ir ahora esto. Vamos a ver qué tal vamos por ahí detrás despacio y vamos a ponernos a cargar todo. ¿Qué pitas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y se supone que deberíamos estar ya de camino, son las 3:12 más o menos de la tarde, pero no. Pues vamos. 2000 años más tarde. ¿Qué pasa? Ya era hora de subir algún vídeo sudando, ¿no? Porque tanto tocar la guitarra, pero el profe Carlos no se mueve un milímetro de ahí del asiento. Pues nada, me va a dar lástima que no puedas apreciar todo el sudor que llevo en la frente. Y vamos a hablar de la hora. Las 10 menos cuarto de la noche. Una maravilla. Bueno, no sé por dónde empezar. Bueno, sí. Hemos estado, ya no me acuerdo a qué hora, creo que sí, eran las 3 y pico de la tarde, a ver cómo se abría el portón trasero de la furgoneta. Porque aquí parece que me han visto cara de muy espabilado seguramente, de haber estudiado mucho, que el tío cuando me ha dado la furgoneta no me ha explicado nada. Ha dicho, bueno, esto ya, de todas las mudanzas que habrás hecho, pues una más, ¿no, Carlos? Pues no tiene ni idea, nunca he cogido una furgoneta así. Ojo que me voy a colar por la puerta. Ojo que me cuelo. Bueno, entonces a pleno sol, a las 3:30 de la tarde, buscando ahí los botoncitos, a ver la combinación, y en principio era muy fácil. Lo que no era tan fácil de adivinar es que no solamente había botoncitos detrás, sino que además hay aquí delante, y no llevan ningún dibujito, porque tú te esperas que haya alguna cosa, ¿no? Entonces hemos hecho un experimento muy chulo, y es que yo me he puesto, mi pareja se ha puesto con la IA, a ver si la inteligencia artificial nos daba alguna solución, y yo mientras tanto he hecho el ensayo y error. Así que, bueno, te voy a dejar que pongas en los comentarios quién piensas que lo ha arreglado antes, así mientras estoy hablando, le puedes dar al pause. Ensayo y error. Ahí ya no vale para nada, bueno, sí vale para cosas, ¿no? Pero en este caso, madre de Dios, ni metiéndole la furgoneta ni el modelo. Por cierto, no sé si te parece bien que vaya mirando que no me lleve a nadie por delante. Va la furgoneta hasta arriba. Y sorprende. A ver. Ah, ahora tengo hay una lucecita aquí en el cuadro.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ah! Creo que es la luz esta. A ver. Tiene forma de bombilla. Pues me hace mucha gracia esto. Es lo que me faltaba ahora, ¿sabes? Es lo que me faltaba. No puede ser esto, ¿verdad? Vale, pues me da a mí que por hablar me va a tocar preguntarle a... Me va a tocar... Cago en la leche. Me va a tocar preguntarle a la IA. Voy a ver si me paro en un momento, porque no sé qué es. Es un símbolo como... Parece como una bombilla, pero hay una exclamación en el centro. No tengo ni idea. Lo primero que ha fallado esta mañana ha sido... ¡Se ha quitado! Dios. Ah, bueno, vamos a hablar de otra cosa súper motivadora. Vale, ya se ha apañado esto. Son las 10 menos cuarto de la noche. Voy con la furgoneta hasta arriba. Hasta arriba quiere decir hasta arriba. No hemos dejado... Vamos, no puede respirar ahí ni un grillo. Y solamente tengo por delante 300 kilómetros. Creo que son 318 o algo así, o 311. Por ahí van las cifras. O sea que... Bueno, de otra cosa que también podríamos hablar es del dolor de espalda que llevo, del sudor y de que me pone aquí en la furgoneta que llevo un 68% de AdBlue. El AdBlue creo que sé lo que es un componente que se le echa al este para las emisiones, al depósito, o un depósito aparte lleva de AdBlue para el tema del diésel y todo esto. Tener coches de gasoil es que es una maravilla, y va bajando, lógicamente. De Almería a aquí ha bajado un 4%, hemos hecho unos 100 kilómetros, 100 kilómetros, me imagino que en los 300 restantes bajará otro 6%. No, perdón, eran un 4%, bueno, que en teoría tiene que haber AdBlue de sobra. Lo vamos a descubrir. Espero, y ya con esto voy a cortar, y yo creo que voy a despedir ya aquí, al menos esta parte del vídeo. Espero que no vuelva a enchufar esta camarita que tengo ahora mismo aquí puesta, y que ya la próxima vez que hablemos sea porque tenemos un nuevo día por delante, con el sol arriba, en todo lo alto, y hemos llegado sanos y salvos. Es que no tendría que haber dicho nada por si pasa ahora exactamente lo contrario, pero ya está hecho. Chao. ¡Buenos días! No voy a decir que lo hemos conseguido porque todavía tengo que llevar la furgoneta a su sitio, pero anoche llegamos al destino a la 1 de la mañana y me ha llamado el tío de la empresa esta mañana. Me dice: Carlos, ¿qué tal fue ayer todo? Y digo, pues no sé por dónde empezar. Este no tenía ni idea de que me había quedado tirado ni nada. Pero bueno, el hecho es que estamos ya por aquí. Ahora mi vida es la carretera. Llevamos un 60% de AdBlue, o sea que, aunque creo que eso es solamente para las emisiones, no tengo ni idea, pónmelo en los comentarios si lo sabes. Es decir, que creo que la furgoneta puede funcionar sin eso. Y como es lógico, anoche no descargamos. Lo hemos hecho esta mañana. Hemos tardado para cargar estuvimos, creo, unas 7 horas cargando. Que ya sabemos que la carga suele ser un poco más lenta porque tienes que ver cómo haces el Tetris aquí en la furgoneta y todas esas cosas. Pero la descarga la hemos hecho en 1 hora. 1 hora y cuarto como mucho. Y tú dirás: Carlos, ¿y qué hicisteis para tardar 7 horas? Te lo voy a contar, ya que me preguntas. Pues para cargar algo en la furgoneta teníamos que bajar un piso, avanzar unos 30 metros
y subir 2 pisos. Tú ahora imagínate que tú quieres meter la tele aquí en la furgoneta. Cógela, baja un piso, avanza y sube 2 pisos y métela en la furgoneta. 7 horitas. ¿Qué ha pasado? Que ahora nos hemos venido a un bajo y esto ha sido meter la furgoneta, pim pam pum, bocadillo de atún. Ah, otra cosa. Ayer estaba llevando una caja, no veía muy bien, era una caja voluminosa, una caja grande. Y entonces como que dejé de sentirme la tibia izquierda, la tibia de la pierna, dejé de sentirla y dije, oye, voy a meterle un patadón a la plataforma de acero de la furgoneta a ver si me la siento. Qué desastre. Bueno, no lloro más, vamos a llevar la furgoneta. Lo bueno es que esto ya es un ratillo. Y te cuento más detalles mañana o cuando sea, creo que seguramente mañana. Que hasta ahora, si estás aquí viendo el vídeo hasta esta parte, creo que sabes lo justo. Espero que el próximo plano sea ya en el estudio con todo montado. Y voy a hacer una transición de estas súper guapas así, en plan, que pongo la mano en el objetivo y cambio. Pues ya estamos aquí. Ni siquiera sé si esto lo voy a dejar así como está ahora mismo, tengo que colgar todavía los paneles acústicos, pero vamos al motivo de todo esto, que es lo que ahora nos importa, y es que nos hemos mudado a un pueblo de 500 habitantes en Castilla-La Mancha. Sí, 500 habitantes. Tierra de mi madre, pueblo en el que he disfrutado todos los veranos de mi vida, y el motivo de hacer todo esto es un cambio de prioridades. Hasta ahora hemos estado mi mujer y yo compaginando el canal de YouTube, la escuela de guitarra clásica y nuestros trabajos a jornada completa en una escuela municipal de música. Así que si hay algo que ganamos con este cambio es tiempo. Tiempo para ver la luz del sol, para hacer deporte, para conectar con la naturaleza y tiempo para tocar la guitarra. Porque sí, dedicar tantísimas horas a este mundo de la guitarra, a tener el canal, a la escuela, no implica tocar la guitarra. Y a mí esto es algo que me ha faltado muchísimo durante estos últimos años. Tengo muchísimo repertorio que quiero montar, muchísimas ideas de vídeos que no he podido hacerlos por falta de tiempo porque de otra forma era imposible, y otros proyectos que con un poquito de suerte y lógicamente mucho trabajo podrás ir viéndolos. Por último, no puedo hacer otra cosa que darte las gracias a ti que ves mis vídeos, a mis alumnos de la Escuela de Guitarra Clásica Online y por supuesto a mi mujer que está siempre ahí al pie del cañón, dándolo todo sin ninguna queja, porque sin ella y sin vosotros esto no hubiera sido posible de ninguna forma. Te dejo el enlace a la lista de espera de la escuela para notificarte cuando volvamos a sacar plazas. Suscríbete al canal si no lo has hecho para no perderte todo lo que viene. Te voy a dejar ahora con unas tomas falsas que merece la pena ver y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Muy contento. Ay, espérate. Cuéntale a tu público. Nada. Ahora cuando sale un fallo de motor y casi me quedo tirado en la autovía, si andas un poco más a lo mejor se le pasa a la furgoneta. Es lo que me han dicho. Si anda un poco más y a ver si se le pasa así. ¿Y no se le ha pasado? He andado lo que he podido a 60 para salir de la autovía, pero estoy seguro que si ahora cargo la furgoneta ya se le va a pasar. Hasta arriba, hasta los topes de muebles, se le va a pasar. ¿Y dónde estás ahora? Pues no lo sé. ¿Y No por- tengo ni aquí ni una hoja verde para echarse a la boca. ¿Y nos puedes contar por qué estás encasquillado? Bueno, no hace falta. ¿No? No hace falta. Bueno, pues ya está. Mira, qué caja más bonita llevamos aquí. Manda un saludo.